¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Igualmente para mí, doña Xiomara, igualmente al licenciado José Méndez y a todos los oyentes que nos distinguen siempre, cada semana con su sintonía para aprender con nosotros sobre derechos humanos, que es una materia que debe interesarnos a todos los seres humanos indistintamente de nuestra condición. Así es, Manuel, Xiomara, buenos días. A mí hoy me llena de mucho placer saber que somos como escuela de graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario preocupados por ese progresivo acceso que tiene que tener la gente a sus derechos y preocupado también por la dignidad de la persona. Hoy me llena de mucha satisfacción. Hoy sábado 15 de noviembre, como decía nuestra compañera Xiomara, 2025 ya, muy cerca de final de año, estaremos tratando un tema tan importante y tan profundo para las personas interesadas, nuestros militares, nuestros civiles, nuestros estudiantes de las maestrías y para el público en general que en cualquier lugar del mundo pues nos escucha a través del link que vamos a enviar a nuestros amigos que ya lo tienen también, gente que está conectada, y cómo no tratar un tema tan trascendental que es ese tema de la filosofía como fundamento de la dignidad humana. Nada más y nada menos referirnos a ese origen de dónde nacen los derechos humanos y de dónde nace esa dignidad humana, buscar esa profundidad en la ciencia, en esta ciencia tan hermosa como la filosofía. A propósito, señores, de que ahora el jueves, el 21 de noviembre, estaremos celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Este programa es a propósito de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, reconocido internacionalmente por la UNESCO, como una forma de transformar las sociedades y estimular al diálogo entre las culturas, que eso es algo que nuestra escuela está haciendo desde hace mucho tiempo. Me acompaña, como dije, con un gran honor para nuestro programa y para nuestro público, el doctor Wilson Henao Núñez, quien es filósofo, historiador, investigador y profesor universitario. Wilson, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, José Enrique. Pues agradecer primero la invitación a participar de este prestigioso programa. Hablar de un tema en el marco del Día Mundial de la Filosofía que se celebrará el próximo jueves, y en un tema que tiene que ver con derechos humanos, porque precisamente la filosofía ha hecho grandes aportes a lo que es la reflexión sobre esa temática. Así que agradecer, José Enrique, la invitación a participar en este prestigioso programa. A Xiomara y a Manuel, gracias por la invitación a compartir en ese sentido un diálogo sobre temas de derechos humanos, filosofía y dignidad humana. Qué bueno. Y bueno, Wilson, de verdad agradecerle la presencia a usted en este programa y como usted bien lo ha dicho, este programa es suyo, es un espacio. Nuestro invitado, como ya dijimos, que es filósofo, historiador, investigador, profesor universitario, es doctor en Historia del Caribe por la Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y tiene una maestría también en Historia aplicada a la educación de la Pontificia Universidad también Madre y Maestra, licenciado en Humanidades y Filosofía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y fue director del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el periodo 2015-2017. Doctor, bienvenido nuevamente a su programa La Voz de los Derechos Humanos. Señores, es un placer tenerle aquí. Jóvenes. Así es, doctor Wilson, qué alegría compartir con usted y sobre todo del estudio de la filosofía, que nos habla de los problemas fundamentales sobre la existencia, el comportamiento humano, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje, y también sobre lo que significa que es el amor a la verdad. La filosofía, una ciencia que debemos de tocarla más diariamente dentro de nuestro interés humano. Doctor Wilson, ¿por qué considera la filosofía, se considera la filosofía como la madre de los derechos humanos y de las ideas de libertad, de justicia y de igualdad? Bueno, la filosofía de entrada es, dentro del campo de las diversas disciplinas, la madre de todas las ciencias. Así es. Y ese proceso que comenzó dentro de la historia de la filosofía en Grecia, siglo VI, V antes de Cristo, marcó también
y ha ido acompañando todo lo que tiene que ver con las reflexiones del tema de derechos humanos. Y en ese sentido también de los elementos que forman parte del tema de derechos humanos, ideas de libertad, ideas de igualdad, ideas de justicia. En ese sentido, la filosofía no es solo la madre de todas las ciencias, sino también la madre del tema de los derechos humanos. En ese mismo orden de ideas, doctor Genao, ¿qué papel ha desempeñado el concepto de dignidad humana, tanto dentro del pensamiento filosófico clásico como moderno? Hay que partir, cuando uno habla de dignidad, hay que partir de varios momentos, porque no es la misma noción de dignidad en materia de contenido que se maneja en el mundo moderno que se manejaba en este caso en las sociedades antiguas. Dignidad, dignitas, de excelencia, va a tener momentos. En las sociedades antiguas, cuando se hablaba de dignidad, estaba referido a un ámbito más externo que ontológico, a lo que sería la condición del ser humano. Y en ese sentido, la idea de dignidad estaba asociada a la posición social que se va a tener dentro, por ejemplo, la sociedad griega, en las polis, o en la sociedad romana en sus diversas etapas, en la etapa monárquica, republicana o en la etapa imperial. Es decir, que hay un primer momento donde la cuestión de la dignidad está asociada fundamentalmente a la posición que se tiene dentro de la estructura social. Pero hay otro momento importante dentro de lo que sería el mundo clásico, entendiendo un mundo clásico aquí esencialmente Grecia, Roma y la tradición judeo-cristiana, que está referido esencialmente a la influencia que van a tener una serie de filósofos, Platón, Aristóteles, dentro de lo que sería la civilización griega, en el caso romano especialmente el estoicismo, y ahí hay que ver, por ejemplo, a Marco Aurelio, a Cicerón, a Séneca y a otras figuras importantes dentro del estoicismo que van a hacer reflexiones en torno a lo que es el significado de dignidad, pero en el contexto evidentemente del mundo clásico greco-romano, asociado a la idea de la moralidad, a la idea de honestidad. Pero también en el mundo clásico hay otro momento importante y que va a ejercer una influencia posterior. Ahí hay que ver el nacimiento del cristianismo, va a jugar un rol importante también en este caso desde una visión teológica a lo que sería la cuestión de la dignidad. Al plantear la idea judeocristianismo de que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, esa noción va a jugar un rol fundamental en una nueva concepción sobre la idea de dignidad. Porque con la figura de Cristo y la idea de la redención humana a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el concepto de dignidad va a asumir una perspectiva asociada a lo divino. En este caso, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene dignidad. Ahí hay una serie de aportes importantes a lo que sería la noción moderna de dignidad, y por eso la importancia que tiene la visión judeocristiana en la defensa de la idea de la dignidad humana, porque ahí, como todos somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, no se hace distinción entre los seres humanos. Muy bien, muy bien. Profesor Wilson, las ideas filosóficas son conceptos fundamentales que abordan cuestiones sobre la realidad, la existencia, el conocimiento y la ética. ¿Cómo influyen las ideas filosóficas de la Ilustración en la creación de los derechos humanos universales? La Ilustración como movimiento intelectual, filosófico, va a jugar un rol muy importante en esta discusión. Hay que entender el contexto en el que nace brevemente la Ilustración como movimiento intelectual, siglo XVIII, y ese movimiento va a estar caracterizado por la crítica a la razón, la crítica a las estructuras de poder, pero también en relación al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de libertad, igualdad, etcétera. Hay una serie de filósofos dentro de la Ilustración que van a reflexionar sobre esta parte. En ese sentido, vamos a encontrar los discursos, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, del mismo Voltaire, que habla sobre la idea de la tolerancia, tiene un tratado sobre esa parte, y vamos a encontrar que esas ideas de la Ilustración en defensa, primero criticando las estructuras del antiguo régimen, que en ese sentido era contrapuesto a la idea de las libertades, una estructura de la monarquía absoluta, donde no hay derechos
ni hay libertades, estos filósofos van a reflexionar en función también, criticando esas estructuras, pero defendiendo la idea de que nosotros como seres humanos tenemos libertad, tenemos igualdad, etc. Entonces, esa reflexión que hacen estos filósofos en el marco de la Ilustración van a servir de base importante para los procesos que se van a desarrollar a finales de ese siglo, y ahí hay que tomar en cuenta las revoluciones burguesas, la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, de 1776, la Declaración de Virginia, la Constitución de 1787, lo que hace es evidenciar en materia constitucional las ideas de estos filósofos ilustrados sobre libertad, sobre igualdad, tomando en cuenta evidentemente el contexto del siglo XVIII. Pensemos todavía que existe la esclavitud, no se ha desarrollado un proceso de abolición, pero hay toda una reflexión que aporta en ese sentido a esta discusión. Y no solamente la independencia de los Estados Unidos, la Constitución de 1787, sino que yendo a Europa, en este caso, podemos ver las ideas de los filósofos ilustrados vinculados a, sobre todo, los derechos, siguiendo la nomenclatura que regularmente se usa en materia de derechos humanos, los derechos de primera generación, civiles y políticos, libertad de pensamiento, libertad religiosa, libertad de expresión. Y en ese contexto, como bien usted ha narrado, doctor, estamos viendo que progresivamente, desde la filosofía como madre de toda la ciencia y de los derechos humanos, el papel que ha desempeñado este concepto de dignidad humana dentro de la filosofía, tanto vista desde el modelo antiguo, de la antigua filosofía y la filosofía moderna, a pasar a estas ideas que influyeron y que dieron origen a esta ciencia, o como podríamos decir ya, a los derechos humanos como tal, pasando por las revoluciones, las constituciones, los acuerdos hechos entre los países, la misma influencia de todos estos filósofos. Viene así a mi memoria recordar que usted mencionó a muchísimos de estos filósofos, y estaba René Descartes con grandes aportes, reconocido como uno de los filósofos de la filosofía moderna, o padre de la filosofía moderna. Menciona usted a Immanuel Kant, que tiene una gran presencia en esto que tiene que ver con la dignidad. Mencionó también a John Locke, que en su momento hablaba de la teoría política que usted mencionó también, y de esos derechos naturales, de donde surgen los derechos humanos. Mencionó usted también anteriormente a Thomas Hobbes, que hacía explicaciones de esa exploración humana y de lo que era el contrato social con la justicia social, que Spinoza y entre otros filósofos que aportaron a la creación de esto. Y en esa reflexión que usted ha hecho, pues viene a mi memoria, como repito otra vez, Immanuel Kant, sobre todo, aquella palabra de que la dignidad humana es un fin en sí misma. ¿Qué opinión le merece? Porque decía René, pienso, luego existo, pero Immanuel dice, la dignidad es un fin en sí misma. ¿Qué podemos sacar de esta ilustración, de este pensamiento? Siguiendo con lo anterior, Kant es uno de los grandes filósofos de la Ilustración. Ajá. Y en ese sentido, los aportes que él hace a la cuestión de la dignidad y el tema de derechos humanos es fundamental para el mundo moderno. En el caso de Kant, que precisamente el año pasado se estaba conmemorando el 300 aniversario de su nacimiento. Oh, sí. En uno de los textos de la gran obra de Kant, que se llama La fundamentación de la metafísica de la costumbre, y en otros textos de Kant, él hace referencia a esta temática. Y él habla en ese sentido, en el caso especialmente de la fundamentación de la metafísica de la costumbre. Él habla de la máxima, que sería, siguiendo la nomenclatura kantiana, la segunda máxima, de que el ser humano nunca debe ser un medio, sino un fin en sí mismo. Forma parte de la concepción, en este caso moral, de lo que defiende la figura de Kant. En el caso de Kant, la idea de la dignidad humana es la teorización que él hace es fundamental para entender cómo se concibe hoy el tema de dignidad y el tema de derechos humanos. De hecho, cuando uno lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, parte fundamentalmente de ese principio, de la dignidad y del valor intrínseco que tiene el ser humano y que por tanto tiene derechos.
¿Qué le parece a usted, Manuel? ¿Quería decir algo? Por supuesto, doctor Wilson Henao, usted hablaba precisamente al principio, cuando hablamos de los orígenes, de cómo desde la filosofía primero se dilucidaron conceptos muy asociados a los derechos humanos y a la dignidad humana, como la libertad religiosa, diversidad cultural y la moral propiamente. Y precisamente nos gustaría saber cómo la filosofía, quizás en la sociedad actual, promueve estos valores. Me refiero a la libertad religiosa, la cultural y la moral. La filosofía hace un aporte esencial ahí. Primero, porque la filosofía de entrada habla de una reflexión crítica, y dentro de la reflexión crítica eso supone espacio de respeto, espacio de valores compartidos, y por tanto la idea de igualdad, de libertad y de justicia en relación al otro es importante tomarla en cuenta para nosotros hablar, por ejemplo, de diversidad cultural, de diversidad religiosa, etc. En el contexto pues moderno, en el contexto actual, la diversidad es un eje importante, e incluso también en materia de derechos humanos, el respeto a la diversidad, el respeto al otro. La filosofía probablemente sea la disciplina que más puede aportar en ese sentido a la promoción del tema de la diversidad. Okay. Y una breve acotación ahí, doctor, que me llama la atención. A pesar de estos aportes hacia la diversidad cultural, recuerdo a el escritor Luz Marinov con aquel libro Más Platón y menos Prozac, haciendo énfasis en que la filosofía es tan importante para el ser humano que ya se está utilizando la filosofía como una consulta médica a las ciencias médicas. ¿Qué le parece este concepto de usar la filosofía como parte de la ciencia para sanar la vida de las personas? Ahí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, la filosofía, al ser una reflexión crítica, aborda múltiples realidades. Al principio se hablaba de del estudio de la filosofía enmarcada dentro de la idea de la realidad, la naturaleza, el conocimiento, pero también hay ramas dentro de la filosofía, la antropología filosófica, que se dedica exclusivamente al abordaje de la reflexión sobre el ser humano, la ética, bajo la idea de los principios que deben regular el comportamiento social, la moral. La ética es una reflexión sobre la moral. Serían disciplinas que salen en este sentido de la filosofía. Y en ese sentido hay una necesidad en el contexto actual de que también esas ramas, incluyendo en este caso la filosofía, pues vaya siendo aporte importante a esa noción moderna. E incluso dentro de los grandes desafíos que se tienen en el contexto actual, por ejemplo en el tema de bioética, en el ámbito de la medicina en general, el abordaje de los límites, los alcances, de hasta dónde se puede llegar en ese sentido, esos aportes lo hace en este caso la ética como parte de la filosofía. Inclusive estamos trabajando en el Congreso y en la Cámara de Diputados, estamos trabajando sobre un cambio, un aporte a la ley de expresión de nuestro país. En ese sentido, ¿qué relación usted nos puede decir que existe entre la libertad del pensamiento filosófico y ese derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, pero donde también debe de primar precisamente ese punto que es el derecho suyo, la oportunidad para mí y viceversa? Hemos conversado aquí de la importancia de la filosofía en la reflexión sobre la libertad en sus diversas manifestaciones como parte de los derechos humanos. Y en ese sentido, entre la libertad de pensamiento filosófico y la libertad de expresión hay una relación intrínseca que no podemos obviar. En ese sentido, la idea de la libertad de pensamiento, el derecho que yo tengo de pensar, de creer, de generar ideas a nivel interno, eso se traduce en este caso en la libre expresión. O sea, la manifestación de esas ideas, de esas creencias que yo tengo, se manifiesta es en la libertad de expresión. Y ambas, dentro de un contexto de democracia,
son esenciales y que deben ser garantizadas, en este caso, forma parte de los derechos humanos. En ese sentido, en una democracia, ambos son elementos esenciales, porque la democracia se va construyendo también sobre la base del debate público, sobre el debate de las ideas, contradictorio y abierto, ¿no? Abierto, y de ahí la idea de que la democracia, contrario a otros regímenes, que muchos de los filósofos ya fundamentaron en su momento, contrario a otro sistema, la democracia defiende en ese sentido lo que nosotros estamos discutiendo aquí sobre el tema de derechos humanos. Precisamente muy enfocado a lo que usted, doctor Henao, y el compañero Méndez debatían. Y usted decía al principio que la filosofía es la madre de toda la ciencia, incluyendo obviamente los derechos humanos. Entonces, precisamente desde ese punto de vista de la ética, ¿por qué podemos afirmar que sin la filosofía no habría una base ética precisamente en los derechos humanos? Pues retomando con lo que conversábamos anteriormente, sin filosofía no puede haber, en este caso, una fundamentación del tema de derechos humanos, precisamente porque el aparato teórico, el aparato conceptual que permite fundamentar el por qué nosotros tenemos derechos, y ya podemos verlo en el proceso histórico de los derechos, como se llaman, de primera generación, segunda, tercera y hasta de cuarta generación. La base que fundamenta el porqué de esos derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales y otros derechos, lo aporta en este caso la filosofía, fundamentalmente al reflexionar, especialmente la antropología filosófica, la ética, la moral como parte de la filosofía. Esa fundamentación la aporta esencialmente estas disciplinas filosóficas. En ese sentido, para nosotros hablar de que el ser humano es fin y no medio, y que por tanto se debe valorar al ser humano porque es un ser humano, porque es como tal, no por otra cosa, no por otra razón. Ese aparato teórico de justificación lo aporta en este caso la filosofía. Y en este caso, la ética, que tiene que ver como objeto de estudio con los principios que regulan el comportamiento moral, juega un rol central en esa reflexión sobre el tema de la fundamentación de derechos humanos. Muy bien, me parece excelente todo este conversatorio, doctor, que hemos tenido. Y a propósito de eso, ¿qué explicación podríamos buscarle? ¿Cómo se podría explicar que estas corrientes filosóficas, sobre todo las humanistas, han influido en la defensa de los derechos fundamentales con los cuales hoy contamos? ¿Cómo han influido esas corrientes filosóficas, podríamos decir? Primero, partiendo del humanismo. El humanismo, como incluso la misma categoría puede dejar entrever, humano, como corrientes importantes dentro del pensamiento a lo largo de la historia, hay matices que uno puede encontrar, o herencia, de algunos filósofos en las sociedades antiguas que van a servir de referencia cuando se discute, por ejemplo, en el siglo XV y XVI, el humanismo como corriente filosófica, como corriente de pensamiento. Y ahí hay que ver, por ejemplo, la importancia de Pico de la Mirandola, por ejemplo, su famoso texto, el discurso sobre la dignidad humana, y la idea del valor del ser humano en sí mismo y la capacidad del ser humano de él mismo crecer en ese sentido él mismo, pero además la importancia que va a tener el humanismo, que pone como centro al ser humano. De hecho, el humanismo en el siglo XVI, la característica fundamental va a ser el ser humano como el centro y la medida de las cosas. No es un concepto propio del humanismo renacentista del siglo XV y XVI, sino que retoma la filosofía griega, Protágoras, el ser humano como centro y medida de las cosas. Pero ahí hay que tomar en cuenta no solamente que el humanismo del siglo XVI centra en el ser humano como centro y la medida de las cosas, sino que va a tener implicaciones también posteriores en la defensa y en la discusión sobre el tema del ser humano. Por ejemplo, un elemento que a veces se obvia en las discusiones sobre derechos humanos
tiene que ver con la importancia del sermón de Fray Antonio de Montesinos. Excelente. Doctor Wilson, el tiempo ha pasado y ya se han ido como 50 minutos conversando. Increíble. Para hablar de filosofía como fundamento del ser humano. El tiempo es corto. Sí, es corto. Necesitaríamos como unas 3 horas. Y sabemos de su amor y de su pasión por la filosofía y de su experiencia. Y finalmente me gustaría, doctor, con todo el respeto, ¿verdad?, y del público que nos escucha, que sé que está interesado en el tema, que hagamos una reflexión final, que usted nos ayude a nosotros que no sabemos nada de filosofía, ¿verdad?, que estamos aprendiendo aquí hoy, de qué manera, ¿verdad?, el estudio de la filosofía puede ayudar a que esta ciudadanía que tenemos, este mundo que tenemos hoy tan convulso, sea un mundo y una sociedad más consciente, que nos ayude a ser más críticos, pero también más respetuosos. Porque vemos en los medios cómo la gente le falta el respeto a las autoridades militares, policiales, todo el mundo quiere grabar, todo el mundo cree que tiene derecho a hacer lo que quiera muchísimas veces, afincándose, apoyándose en que cree que tiene unos tales derechos. ¿Cómo podemos hacer una reflexión acerca de esto? ¿Cómo nos puede ayudar la filosofía a ser mejores ciudadanos? Primero, como punto de partida, hay una necesidad, para entrar en la reflexión sobre la pregunta, hay una necesidad de que se retome la filosofía como disciplina en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso lo digo porque, en el caso de la experiencia dominicana, la filosofía que se enseñaba en la educación media, dentro de los procesos de reforma curricular que se hicieron en algún momento, sacaron a la filosofía como una disciplina, que es una disciplina esencial para el desarrollo del pensamiento crítico, para la promoción del tema de derechos humanos, pero no solamente en ese campo, sino para la reflexión, argumentación, análisis. La filosofía en ese sentido juega un rol importantísimo. Por tanto, de entrada, en el caso de la experiencia dominicana, hay una necesidad de que se retome la filosofía en la enseñanza. De hecho, hubo un ejercicio que se hizo desde la Asociación Dominicana de Filosofía y otros espacios, de promover la idea de integrarse la filosofía, no dejarla a veces como un eje transversal, porque a veces eso se diluye, sí. Lo que se deja como un eje transversal a veces se diluye, y en ese sentido, de entrada hay una necesidad de enseñar filosofía. Lo segundo, los espacios importantes de reflexión filosófica, seguir motivándolo a seguir ampliándolo en ese sentido. De hecho, esta semana se va a celebrar el 6º Congreso Dominicano de Filosofía a propósito del Día Mundial de la Filosofía. ¿Dónde será eso? Será en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también hay otros espacios, pero en el ámbito de la educación superior, el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, mi universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto de Filosofía del Bonó. Hay instituciones de educación superior que enseñan filosofía, que es un espacio para eso, pero es necesario, no solamente en el ámbito de la educación superior, sino también dentro de los espacios de enseñanza secundaria, retomar la filosofía como una disciplina que te impulsa a desarrollar el pensamiento crítico, que es esencial en una sociedad como la que estamos nosotros viviendo, una sociedad donde el espectáculo es lo que prima por encima, por ejemplo, de muchas veces de los lineamientos morales. Muchas gracias, doctor Wilson Henao, por haber tomado de su valioso tiempo y compartir con nosotros estas enseñanzas. Y como no, agradecer a nuestra gentil audiencia multimedia, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana, Dios y la patria les bendiga.